Es un gusto compartir de nuevo este tiempo con cada uno de ustedes. Venimos estudiando acerca de los 4 evangelios. Hoy, bueno, tuve que hacer la clase pregrabada por cuestiones de tiempo y de espacio. Y bueno, pues agradezco a Dios por la disposición de atender a este tema. Vamos a estar mirando el tema número 5, que es Marcos, el Evangelio de Marcos y el servicio abnegado. Recordamos que ya hemos estudiado primero el entorno de cómo se construyeron los evangelios. Segundo, vimos un poco acerca de los autores, su vida, su biografía y la intención por la que escribieron cada uno de sus libros. Observamos luego lo que denominé los 4 rostros de Jesús, que tienen que ver precisamente con cómo se muestra en cada uno de los evangelios a la persona de Jesús. En Mateo como rey, en Marcos como siervo, en Lucas como un hombre perfecto y en Juan como Dios. Hablando de ese hombre perfecto, bueno, pues es lo que vamos a hablar un poquito hoy en Marcos, aplicándolo también a nuestras vidas. Es importante porque no solo estamos conceptualizando los evangelios, sino que estamos extrayendo lecciones valiosas para nuestra vida, porque obviamente, pues el objetivo de Dios es que le sigamos. Jesús dijo, sígueme, ahí lo estudiamos en Mateo ya, que es un evangelio para discípulos, para personas que creen que ya no sirven para nada, pero que Jesús les dice, sígueme, y entonces les da una comisión, un llamado, les equipa para que prediquen, para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios. Los creyentes que entendemos el gobierno de Dios en nuestra vida, nos disponemos a servir a ese reino y a ese rey en particular, que es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué encontramos en este evangelio de Marcos? Bueno, aquí en el Tolima hay una frase en especial que refleja lo que yo llamaría el servicio abnegado, y es mande no más. Muy curioso porque pues la he escuchado tanto en el campo como en la ciudad. Mande no más es estoy dispuesto a ayudarle, estoy dispuesto a servir, estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Ahora, cuando hablamos de abnegado, no solo es que yo hago lo que se me mandó, sino que lo hago con agrado porque amo a la persona que estoy sirviendo. Y en este punto es algo clave porque tenemos que entender que cuando se habla de Jesús como siervo, no es que Él se volvió nuestro servidor, no, Él nos sirve, pero a quien realmente obedece es a su Padre. Es importantísimo, es igual que lo que la Biblia habla de los ángeles, que ellos obedecen a la voz del Altísimo, que ellos están puestos para favorecernos, pero obedecen a Dios directamente. Así que por eso Jesús decía, yo pido ángeles y el Padre los envía. En este punto, los ángeles sirven a Dios a favor del hombre, no sirven al hombre. De la misma manera Jesús vino a servir a favor del hombre, pero sirviendo a su Padre. Ahora, uno diría, bueno, pero es que o es su papá o él es un siervo o es un hijo. Bueno, en Malaquías nos habla de el hijo que sirve. Combina esas dos palabras allá en el capítulo 4 de Malaquías. Hijos que sirven. Bueno, Jesús es un hijo que sirve. Él vino a servir a su Padre, a los planes de su Padre. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Ya lo hemos hablado, es un evangelio que va de afán, que va a las carreras. Es un evangelio que va directo al grano, que no se queda en detalles, en palabras, en discursos. No encontramos largos discursos en Marcos. Ahora, cuando miramos Marcos, también pues vemos a un Jesús obedeciendo a su Padre. El Padre le indica hacia dónde ir y él simplemente obedece. Ahora, este ritmo en el Evangelio de Marcos siempre es apresurado y lo encontramos bajo la palabra luego. La palabra luego aparece en Marcos 42 veces. Esta palabra
se traduce como inmediatamente. O también se puede traducir como pronto o enseguida. Esto nos habla de prontitud. Pasé de una escena a otra. En Marcos encontramos esto. Ahora, esto revela a un Jesús que trabaja incansablemente. Todos recordamos esa frase de Jesús. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Bien valioso entender entonces que el reino de Dios es un reino en movimiento, que el reino de Dios, que el reino de los cielos es un reino que procura el bienestar de las personas, pero no porque se queda quieto esperando a que Dios haga todo, sino que nos invita a involucrarnos, nos invita a la acción, nos invita a poner manos a la obra para que las cosas cambien, como sucedió en el tiempo de Nehemías. Allá estaban los muros derribados, pero Dios no iba a venir a levantarlos. Ellos debían trabajar, ellos debían obrar, ellos debían construir aquello que estaba pues ya derribado de tantos años. Por eso es importante, porque Marcos en este caso es imperioso, nos invita siempre, hay imperativos, siempre está, hizo, se movió, se fue para allí, para allá. Ahora, tenemos un versículo aquí, Marcos 1:28. Dice lo siguiente: muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Notemos ese pronto, muy pronto. Eso es lo que conocemos, ya lo estudiamos en otro curso, una hipérbole, porque debiera decir pronto, pero cuando dice muy es demasiado rápido, fue muy rápido, de un momento para otro. Ahora, notemos que en este primer capítulo Marcos entra directamente a Juan el Bautista, sin detenerse en genealogías, ni detalles de la infancia o vida privada de Jesús. Simplemente se enfoca en su vida pública, lo que se entiende entonces que inicia ya cuando Jesús ya tenía pues al menos 30 años. Ahora, nombra a Juan y enseguida a Jesús. O sea, lo que nos da de Juan el Bautista es un pedazo muy pequeño y nos deja ver, en este caso, cuál es el personaje principal de su historia, y es Jesús. O sea, nombró a Juan el Bautista, algunos pocos versículos, e inmediatamente entró a Jesús. Este evangelio fue escrito para personas que tienen poco tiempo, que andan apresuradas en la vida, para personas no creyentes que necesitan saber que existe alguien dispuesto a acompañarles en su diario vivir, en medio de los afanes de su diario vivir. Yo creo que por eso pudiéramos decir, y algunos teólogos dicen, que Marcos en un sentido casi que es un folleto, es un resumen de los otros evangelios. Y que pues sería eso que uno recibe y medio lee y guarda en el bolsillo, ¿no? Un folleto. Bueno, ¿por qué? Porque es breve, porque va al grano, porque, bueno, prende, emociona, porque uno inmediatamente empieza a ver a Jesús sanando personas, visitando gente, comiendo con otros, pasando de una ciudad a otra. Y pues también podríamos decir que es un evangelio editado, ¿no? Es, como escritor, hablo en mi caso, junto con mi esposa, que hemos editado libros, pues a uno le pasan un cartapacio de hojas, de temas para editar un libro, y cuando uno pues hace todo su trabajo, uno dice, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra, y cuando se da cuenta, el libro pues está más concreto, mejor organizado y obviamente más corto, más breve. Creo que el Evangelio de Marcos logró ese efecto de brevedad para las personas que tienen tal vez poco tiempo en la vida, y por eso decimos, y se los expliqué en una clase anterior, que quizás el Evangelio para los nuevos, para las personas que no conocen
a Dios, pues debiera ser Marcos, porque Marcos va directamente a mostrar las acciones de Jesús a favor del ser humano. Ahora, vemos algunos ejemplos de prontitud en este evangelio. Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días. Observen esta frase: aconteció en aquellos días. Observen que aquí no hay fechas, no hay referencias. Lo que sí encontramos, por ejemplo, en Lucas. En Lucas sí vamos a encontrar esas fechas. Él va a decir en el tiempo de Tiberias, o en el tiempo de fulano, o en el tiempo de sutano, y nos da una orientación histórica que nos permite ver incluso, valga la redundancia, en la historia, o sea, fuera de la Biblia, lo histórico de ese tiempo. Nos centra más en la historia, es más enfocado en la veracidad, ¿no? Aquí simplemente nos quiere contar la historia de Jesús. Es un joven, un muchacho, contándonos lo apasionado que se siente por ver todo lo que Jesús hizo por él y por la humanidad. Siguiente. Marcos 1:12 dice luego, y se usa aquí ese luego como inmediatamente. Marcos 1:14 dice después, utiliza ese término, después. Aquí, en ese después, nos damos cuenta que Marcos no va a la exactitud, sino a los hechos. O sea, no solo no nos da fechas, no nos ubican en fechas, en lugares, en personajes, sino que tampoco nos ubican los hechos. Es decir, él no nos va a contar si la pared era verde o no, si la mesa era redonda, cuadrada. Como Lucas en un sentido pudiera contarnos algún tipo de cosas más coloridas. No, él simplemente, y Jesús hizo esto. Y Jesús hizo esto. Entonces, la contabilidad en Marcos, pues, pudiera no ser tan exacta como la de un Mateo o como la de un Lucas. Incluso Juan también utiliza una buena contabilidad, ¿no? Juan tiene un poco más pendiente las fechas, los lugares, los hechos, más concretamente. Aquí simplemente nos cuenta Jesús hizo esto. Jesús hizo esto. No nos dice por qué, no nos dice en muchos casos dónde, con quién, qué se sintió, porque si ustedes van a ver Lucas, en Lucas nos va a hablar un poco más de lo que se siente, de que hubo alegría, de que hubo cantos, de que se lloró, de que se enojó. Vamos a encontrar más emociones que en Marcos. No sé, tal vez a los que les gustan las películas, es como una película de James Bond. Todos saben que cualquier película de James Bond comienza siempre en una persecución. De una, ya, usted entró e inmediatamente hay alguien corriendo y el otro persiguiendo. Se va a ver. Y entonces, 10 minutos de la primera película, ya usted, su corazón ya está latiendo porque usted ya atraparon a alguien, ya hubo explosiones, ya hubo persecuciones. Eso es el Evangelio de Marcos. Los otros se centran primero en la biografía y cuándo nació. El otro se enfoca directamente en analizar lo que significó su vida. Marcos no. Ahora, Marcos 1:16, otra palabra que tiene que ver con esa velocidad, con ese ritmo de Marcos. Marcos 1:16 dice andando. Esta palabra andando es un presente continuo. Es decir, no es solo algo que viene de atrás, es algo que va hacia adelante. Podríamos decir de camino, de paso. Y eso nos deja ver algo del Salvador y en la práctica, porque quiero que piensen en la práctica, en su propia vida, porque eso indica que Jesús está dispuesto a ir con usted paso a paso en lo que es su vida. Usted salió de su casa, fue a su universidad, a su trabajo, a sus labores. Jesús está con usted ahí.
de paso. Él puede hacer algo mientras usted de pronto está trabajando, le duele una muela, oró, pidió su ayuda, lo puede sanar y usted siguió trabajando y se olvidó del dolor de muela. Pero Él lo hizo porque está ahí con usted. A eso se refiere Marcos, a que las personas entiendan que hay un Dios hecho hombre, dispuesto a acompañarnos en el diario vivir, en los afanes de la vida. Por eso este evangelio es una buena noticia, creo que más que nunca el día de hoy, porque Daniel nos cuenta que en los posteriores días las personas andarían de aquí para allá. Y creo que es algo que vemos, las grandes ciudades abarrotadas de gente en los centros comerciales, en las calles, en los andenes, los vendedores, los pitos de los carros, el uno afanando al otro, en medio del afán. Pues tenemos un Salvador dispuesto a acompañarnos en esos procesos. Ahora, ¿qué distingue a un buen siervo? Quiero ir a esto, porque de alguna manera Marcos no nos está dando un bosquejo de su libro. Ahorita vamos a analizar eso, pero ¿qué distingue a un buen siervo? Porque estamos hablando de Marcos y el servicio abnegado. Creo que hay una sola palabra que lo distinguiría y es la palabra diligencia. Diligencia. Entonces, la diligencia distingue a cualquier buen siervo. Marcos quiere que la gente vea a Jesús como un servidor, pero también que la gente se dé cuenta que no es un servidor cualquiera. Es como en una empresa, como decir que el jefe se puso la camisa en el evento de la empresa para ayudar a servir las mesas. Y entonces la persona que no conoce al jefe piensa que es el mesero. Y entonces, discúlpeme, tráigame por favor un vaso de agua, ¿no? Y entonces el hombre se va por el vaso de agua y algún otro empleado le dice, ¿usted no sabe a quién le acabó de pedir un vaso de agua, señor? ¿No se dio cuenta quién es? No, yo no sé. Es el jefe de la empresa. Wow, o sea, creo que, venga, ubíquese, porque aquí usted está descubriendo algo del Dios de los cielos maravilloso. Porque a todos los griegos se les había enseñado que ellos tenían que hacer cosas por sus dioses. Pero aquí nos está mostrando un Dios dispuesto a ayudarnos, a acompañarnos en la vida diaria. Por eso decimos que Jesús es el Emanuel. Por eso se proclamó como el Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros, pero no solo en medio de nosotros. Dios tomando carne y hueso. Dios sintiendo lo que nosotros sentimos. Dios acompañándonos en lo que necesitamos como seres humanos. Entonces es muy importante esto. Ahora, en tan solo su primer capítulo, Jesús ya se ha bautizado, ha vencido al diablo, ha llamado a un grupo de discípulos, ha libertado a un endemoniado, ha hecho una visita familiar, ha sanado a un montón de personas, ha salido en misión y ha sanado un leproso. Solo en el primer capítulo. ¿Notan ustedes el ritmo de Marcos? Fascinante. Creo que la persona que tenga menos tiempo de leer, leería el primer capítulo y diría, pero ¿quién es este hombre? Tiene la agenda llena. Todo el tiempo está trabajando, no está quieto. Ayuda a las familias, ayuda a los individuos, toca a personas enfermas, se dispone a un montón de cosas. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! Pensar en ese Jesús que abarca las necesidades humanas, pero también que nos enseña a nosotros la buena disposición que debiéramos también tener. Y vamos a hablar de eso ahora. Ahora, creo que Marcos nos quiere dejar una lección y es que pensemos menos y actuemos más. Hoy en nuestra cultura, a nivel general, por ejemplo, a los muchachos, hasta que no tengas una carrera de doctor, no puedes ser doctor y la persona estudia 10 años, sale, le ofrecen un sueldo mínimo con un poquito más de ganancia y se frustra porque termina el resto de su vida pagando su carrera.
Lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Si no te tomas tantos institutos bíblicos, si no haces tantos cursos, si no haces un montón de cosas, no puedes servirle a Dios. Y aquí vemos a una invitación y es, usted llegó a Cristo y usted ya es útil al Señor. Inmediatamente nació de nuevo, ya es útil al Señor. Y esto es importantísimo. Ahora, claro, debemos prepararnos, por eso estamos tomando, por ejemplo, un instituto, ¿no? Pero, eh, pero a veces dejamos a la gente ahí en la banca y les pasa lo de los aguacates que ni maduran ni se quedan verdes, o sea, quedaron pasmados. Y hay gente que se quedó pasmada en una silla porque no se les ha dado un buen ritmo. No hay un buen ritmo en su vida espiritual entre mensaje y hechos, sino que nos quedamos escuchando mensaje, 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 mensaje y acciones, hechos. Entonces tengo 10 cursos de evangelismo y no he salido a evangelizar a nadie. 10 cursos sobre la oración y no he empezado a orar. Marco nos está diciendo, mire, Jesús oró y se paró y empezó a sanar a enfermos. O sea, llevó a la práctica lo uno y llevó a la práctica lo otro. Oraba, actuaba. Pensaba, se movía, lo llamaban, iba. Eso es Marcos, es lo que nos está invitando a nosotros también. Ahora, pensemos en el bosquejo de Marcos, porque en Mateo hicimos ese mismo ejercicio de mirar ese bosquejo. La verdad, no hay un bosquejo de Marcos. Si usted quiere encontrar un bosquejo del libro del Evangelio de Marcos, no lo va a encontrar, no puede determinarse. ¿Por qué? Porque él no nos da tiempo de esquematizar absolutamente nada, lo que sí pudiéramos encontrar en un Lucas, en Mateo también ya vimos un bosquejo muy bien organizado, muy bien sustentado, ¿no? Ahora, pudiéramos decir que en Marcos usáramos el de Mateo, el mismo bosquejo que usamos en Mateo, pero no nos da tampoco un poco como para decir Marcos está dividido así, así y así. Entonces, creo que si quisiera hablar de Marcos podría parar acá y decir, bueno, listo, terminamos la clase de hoy y no más, no hay más. Pero no voy a parar acá. ¿Por qué? Porque quiero enfatizar el servicio y lo que el servicio requiere para nosotros. Porque vamos a darnos cuenta cómo comenzó Marcos y vamos a darnos cuenta cómo termina el Evangelio de Marcos. Porque no solo nos muestra un Jesús servidor, va a terminar con un Jesús invitándonos a servir. Así que necesitamos adquirir en el Evangelio de Marcos, mientras lo leemos, la información necesaria sobre el servicio. Pues, ¿qué se necesita? El servicio a Dios requiere obediencia, que es lo primero que se necesita. Ahora, podemos encontrar referencias a la obediencia en el Evangelio. No existe un siervo que no esté dispuesto a obedecer. Mientras no estemos dispuestos a obedecer, grave. Ahora, ¿qué tipo de obediencia? Primero, obediencia a las autoridades. Marcos 1:19 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué nos habla esto de obediencia? Ustedes recuerdan la escena. Juan está en el agua, ve a Jesús, que el Espíritu de Dios desciende sobre él, lo identifica como el Salvador, como el Mesías. Por eso cuando Jesús viene al agua, Juan no quiere bautizarlo. Pero Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia, es decir, que nos pongamos de acuerdo en el plan que Dios ya trazó. Así que Juan accede a bautizarlo. Notamos acá entonces tanto la obediencia de un Juan, el Bautista, como la obediencia de Jesús al plan de Dios. Al plan de Dios. No fue un asunto ahí personal de que yo sí obedezco porque usted sí es más o porque yo soy menos. No. Es porque los dos estamos sometidos a la voluntad de Dios. Así que si usted quiere ser un buen siervo, lo primero que necesita es tener una buena actitud de obediencia a la autoridad.
No somos islas, a veces parecemos islas, hay gente que lo ve a uno y como que uno pues, está separado, pero separado de otro, ¿no? Pero en la práctica siempre estamos sujetos a otros, en la práctica siempre estamos pidiendo oración de otros, buscando consejo en otras personas. Así que se requiere una obediencia a la autoridad. Ahora, ¿qué más requiere el servicio a Dios? Obediencia al Espíritu Santo. Por encima de todo, Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Clave. Un buen servicio a Dios no es hacer lo que me parezca o lo que yo creo que es bueno o lo que me dijeron que servía. Entonces, como tal iglesia tomó tal modelo de trabajo, entonces yo voy a tomar ese modelo de trabajo. No, no, no. No haga lo que los demás hacen. Pregúntele al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere que usted haga. Porque yo estoy seguro que si yo tengo hijos de diferentes edades en mi casa, pues el mayorcito, y si es varoncito, está jugando, no sé, con Legos, armando rompecabezas, qué sé yo. La niña está jugando con sus muñequitas, ¿no? No espero que los dos hagan lo mismo, entonces juntos a jugar con muñequitas, ¿sí? No, porque tienen diferentes edades, diferentes roles. De la misma manera, la iglesia, cada persona ha sido llamada a un lugar específico, a un grupo de personas específicas con un propósito específico, y eso indicaría entonces que no todos hacemos lo mismo. Dios no trajo iglesias modelos. Dios quiere que funcionemos por principios, y esos principios se basan primero en su palabra y segundo en la guía del Espíritu de Dios. Nunca fue igual un profeta que otro, nunca fue igual un sacerdote que otro. Existían siempre roles, funciones, acciones totalmente diferentes. Así que si queremos ser buenos servidores en el reino de Dios, estamos llamados a seguir la guía del Espíritu de Dios de forma muy particular. Claro, cuando estamos en una congregación bajo una autoridad, pues nos regimos bajo los parámetros de ese lugar. Y eso es importante, pero debemos mirar en qué Dios nos da libertad de acción. Pongo un ejemplo. Yo puedo ser el ujiero, el servidor en una congregación, pero en mi vida diaria funciono como evangelista. Salgo, predico, llevo tratados, predico a otros, los invito a Cristo y los traigo a la congregación. Soy evangelista, ese es mi ministerio, pero ocupo un cargo, una función en la congregación. Eso tengo que tenerlo claro. Puedo ser un ministro de alabanza, canto el domingo, pero durante la semana enseño en el instituto bíblico, soy maestro. Pues uno es mi cargo, mi función, obedezco, me sujeto a esto, pero el Espíritu Santo me guía a que enseñe de pronto en la escuela dominical, qué sé yo. Debemos tener eso claro. Ahora, solo por poner un par de ejemplos. Se requiere para ser un buen siervo de Dios obediencia a los tiempos de Dios. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, observen aquí que un buen servidor entiende los tiempos. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy el señor de la casa, ¿cierto? El dueño de la finca, estoy almorzando y yo ya he dado una orden, y es que cuando yo esté almorzando no me comenten problemas del trabajo. Pues el siervo tiene que entender el tiempo en que debe hablarme. Sí, mire, patrón, es que necesito para un bulto de papa, ¿no? Sí, pero no me hable a la hora del almuerzo, ¿sí? Sino en horas laborales. Espere que yo almuerce, vaya, haga mi siesta y ahí sí entonces llegue a hablar. Creo que entendemos esto. ¿Por qué? Porque en el Evangelio hay un tiempo para todo. No todos los corazones están listos el mismo día, a la misma hora. Sí, yo boto la semilla de forma indiscriminada. ¿Y por qué de forma indiscriminada? Porque una de esas semillas va a caer en un corazón dispuesto, otras tal vez en corazones no dispuestos.
Así que solo me van a dar fruto algunos. Yo tengo que entender el tiempo, yo tengo que entender el momento de cada persona. Por eso era importante la guía del Espíritu Santo para la iglesia primitiva. Por eso el mismo Espíritu Santo le dijo a Pablo muchas veces, por allá no vaya. Pero allá las gentes necesitan de Dios, Señor. Hay que ir, hay que ganar a todo el mundo. Sí, pero por allá no. Váyase para allí primero. ¿Y por qué Pablo obedecía? Porque cuando obedecía, él sabía y se daba cuenta que Dios estaba en el asunto y allí se tornaba una mejor cosecha para el reino de los cielos. Creo que nosotros necesitamos entender los tiempos, los momentos, cuándo hablar, cuándo expresar el evangelio, cuándo compartir con alguien, cuándo no. Tenemos que tener esa prudencia que tiene ¿quién? El campesino. Él sabe cuándo recoger las pepas de café. Si están rojas, se recogen. Si están verdes, no se recogen. Ay, no, pero es que yo quiero recoger todas al tiempo. Sí, pero las puede recoger todas al tiempo, pero no le van a servir todas. De la misma manera, nosotros necesitamos, como buenos servidores de Dios, aprender a conocer los tiempos. Saber cuándo es el momento preciso para hacer cosas, para llevar a cabo cosas. Esto es clave. Ahora, la obediencia al llamado, porque estamos hablando de lo que se necesita para ser un buen servidor y dentro de esa diligencia está la obediencia, pero obediencia también al llamado. Marcos 1, 17 al 18 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, le siguieron. Observe que hubo aquí personas dispuestas a seguir a Jesús, porque entendieron el llamado, porque entendieron quién era el que los estaba llamando. Porque muchas personas no sirven a Dios porque no han entendido quién es el que realmente los está llamando. Creen que el que les está insistiendo es el pastor. Y no, es Dios que les está llamando. Y entonces necesitamos entender ese llamado. Necesitamos entender cuando Dios nos está diciendo, bueno, muévase, hágale, involúcrese más, ore, métase a la alabanza, ayude en esto, váyase afuera, predique, bueno, qué sé yo, lo que Dios le esté guiando a usted. Tenga pendiente eso. Quiere ser un buen servidor de Dios, tiene que entender el llamado de Dios para su vida y no verlo como, es que el pastor hay que está que me insiste ahí. No, no es si me insiste, es si Dios me está llamando a hacer algo, pues obedezco a Dios. Ahora, en segundo lugar, para ser un buen servidor de Dios se requiere no solo obediencia, sino disposición. Y esto es importante, voy a resumirlo. Primero, necesito disponer tiempo para otros. Observemos a Jesús. Estoy todavía en el solo primer capítulo porque el resto se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Marcos 1, 32 al 33. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. La escena: Jesús va a visitar a la suegra de Pedro que tiene fiebre. De hecho, en lo que se asume, no tenía fiebre, simplemente estaba allá, iban a ir a tomar algo seguramente, la señora estaba con fiebre en cama, Jesús la sana, los vecinos se enteran y se llenó la casa y le hicieron fila a Jesús. Y Jesús dijo, no, pero es que me sacan de mi agenda. No, no fue que me sacaron de mi agenda. Estuvo dispuesto a quedarse ahí. Dice que hasta la noche, llegó la noche, o sea, duraron todo el día ahí viniendo enfermos y Jesús sanando personas una tras otra. Usted quiere ser un buen servidor de Dios, tiene que tener disposición de dedicar tiempo a los demás. Tener disposición de compartir con las personas, de escucharlas, de abrazarlas, de ser paciente con muchas personas, de acompañarlos, a veces en sus procesos, tal vez de parar el carro y ayudarle a despinchar el carro al que se varó al frente suyo y salir un poquito de su agenda. Creo que si queremos ser buenos servidores de Dios, tenemos que tener esa disposición. Mucha gente que me escribe a veces del canal, pues yo le dedico, así sea un mensajito, así, o sea, ponerle un corazoncito, una manito arriba en sus comentarios, por ejemplo.
Y lo hago porque creo que son personas, no son números ahí, son personas. Sí, claro, no puedo contestar todo un montón de cosas que me llegan a veces. Hay personas que llegan con cosas raras, les pongo raya, ¿cierto? Pero por lo general, eh, pues trato de contestar porque creo son seres humanos, personas que tal vez buscan un poquito de atención, que buscan que, oiga, mi opinión vale, y qué bueno hacerles saber que su opinión pues es valiosa, si es correcta, ¿cierto? Ahora, ¿está usted dispuesto a dedicar tiempo a las personas? Disponer de una vida devocional. Eso es importantísimo para un buen servidor de Dios. Marcos 1:35, levantándose, está hablando de Jesús dándonos ejemplo. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Es usted un servidor de Dios? ¿Tiene usted disposición de una vida devocional, de oración, de lectura de la Biblia? Eso es importante para un buen siervo de Dios. Segundo, disponerse para predicar. Eh, eh, todos estamos llamados a proclamar el Evangelio y se hace con palabras y con hechos. Ahora, con palabras tengo que saberlas expresar. Marcos 1:38. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Oiga, las personas necesitan oír, no solo aquí adentro en la iglesia, afuera hay personas en otros lugares, en otras ciudades donde no se está predicando el evangelio. Tenemos que movernos hacia allí. Disponerse a ser usado poderosamente por Dios. Me parece clave. Porque muchos creyentes solo creen que es predicar y hacer cositas así, como a limpiar las sillas en la iglesia, barrer, trapear, ¿no? Y no tienen en cuenta que Dios quiere usarlos para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para este tipo de cosas. Creen que eso es solo para el que está por allá en el púlpito y ahora 40 días, 40 noches. No, toda la iglesia. Marcos 1:39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera los demonios. O sea, la predicación iba acompañada de los milagros, de las sanidades, siempre. Ahora, disponerse para hacer trabajos poco agradables. Un buen servidor de Dios debe estar dispuesto a esto. ¿Por qué? Porque a veces nos toca hacer trabajos que no nos gustan. Sí, yo recuerdo hace muchos años todavía soltero, tenía hasta pelo incluso, y llamaron a una campaña, y en esa campaña pues había que peluquear loquitos de la calle, que eso tenían el todo pegado ahí con pegante, con mugre, con de todo, y llenos de piojos. Y eso fue, yo recuerdo el grupo de personas, creo que fuimos unas 12 personas, todos después echándonos champú para quitarnos los piojos. Fue tremendo, ¿sí? Pero pues es un trabajo de amor y es un trabajo de hagámoslo por Dios y es un trabajo de aprendamos también. Yo recuerdo cuando las personas que llegaban de Venezuela a Bogotá, después de esas caminadas por carretera, con los pies hinchados, lacerados, ampollados, y pues era quitarle los zapatos, era lavarle los pies, era aplicarles cremas. No son trabajos que de pronto agraden a nadie, creo yo. De pronto el que es enfermero, médico, le guste eso, pero no todos. Pero todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a esto. Mire lo que dice Marcos 1:40-41. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús extendió su mano para ayudar, para servir. Creo que un buen servidor de Dios debe estar dispuesto, como digo yo, a remangarse y a untarse de lo que toque para ayudar a otros. Ahora, ¿cómo termina el Evangelio de Marcos? Y con esto acabamos. Porque vamos a resaltar aquí que la forma en que Jesús sirve es la misma forma en que Jesús nos pide a todos los creyentes. No dice pastores, todos los creyentes, ni siquiera dice discípulos, a todos los creyentes. No dice reverendos, no,
a todos los creyentes. No dice los escogidos, no, a todos los creyentes que sirvamos. Y voy a leer un texto un poco largo, Marcos 16, 14 al 20. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todos. Sí, no solo reúnase con los hermanitos de la iglesia, no, predique a toda criatura. El que creyere, creyentes, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los creyentes, no escogidos especiales, creyentes todos. En mi nombre echarán fuera demonios, todos los creyentes. Hablarán nuevas lenguas, todos los creyentes. Tomarán en las manos serpientes y beberán y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, a todos los creyentes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, a todos los creyentes. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, los creyentes, predicaron en todas partes, no nos predicamos nosotros aquí a nosotros mismos, aquí en la iglesia, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudó? Ay, no, es que no tenemos ayuda del gobierno, es que el pastor de la misión no nos manda ahí para lo de la pintura. Ayudándolos el Señor y confirmando la palabra, la predicación que daban, con las señales que las seguían. No que nos siguen a nosotros, las señales no nos siguen a nosotros. Uy, ese pastor, ¿cómo Dios lo usa? No, es lo que Dios hace a través de alguien que obedece, que cree. Pero observe la última frase o la última palabra en este texto. Dice, amén. ¿Recuerda lo que significa amén? El término es así sea. Pero resulta que el término amén también significa que tenga efecto, cúmplase. Es como cuando se da una ley, un dictamen. Marcos está usando en esta forma ese amén. Cuando se da un dictamen y se dice, cúmplase, hágase, llévese a cabo. Así que no es una sugerencia de Jesús que prediquemos y sanemos enfermos. Es una orden de Jesús que prediquemos y sanemos enfermos y limpiemos leprosos y echemos fuera demonios. Ahora, mire que el mayor significado que encontramos de esto en Apocalipsis 3:14, hablando de ese amén, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, está refiriéndose a Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que decir amén es decir, Jesús lo ha dicho, por tanto Él es fiel y verdadero, entonces debe cumplirse. ¿Por qué debe cumplirse? Porque cuando no se cumple, no lo ponemos a Él en función. No ponemos su poder en función. No ponemos su buena noticia en función. Así que a medida que actuamos, el poder del evangelio actúa. A medida que actuamos, Jesús se mueve en nuestras vidas y en las vidas de otros. Así que, ¿por qué un Elí estaba sentado ya descansando? Porque no había un pueblo que le estaba pidiendo, que le estaba exigiendo. Creo que a medida que nosotros nos movemos, el Señor se mueve con nosotros, porque Él nos pidió que nos moviéramos, que actuáramos, que obedeciéramos. Entonces, qué importante que nosotros tengamos en mente que el Señor quiere actuar a través de nuestras vidas, llevando un mensaje y llevando obras, acciones concretas que demuestran el evangelio. Así que
ese amén aquí en este evangelio es literalmente un sello también de autorización. Todos los creyentes estamos autorizados. Usted no necesita que le autorice un instituto teológico, porque si no creen en la obra poderosa del Espíritu Santo, pues eso es asunto de ellos, pero en mi caso, la Biblia a mí me autoriza a orar por enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio, ¿sí? No necesito un cartón colgado en la pared para ir a predicar el evangelio. Todos estamos llamados, autorizados, amén, por Cristo, por su presencia, por su palabra, autorizados a predicar y a servir. Así que ese amén nos indica también que no somos nosotros. Es Dios que quiere actuar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, lo único que nos corresponde como creyentes es obedecer al evangelio. Así que obedecer al evangelio no es solo obedecer para ser salvos, sino obedecer porque somos salvos. De eso trata el evangelio de Marcos. Mis amados, un gusto compartir con ustedes esta clase. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.